Vamos a ver ahora una de las aplicaciones de nivelación trigonométrica que consiste en la determinación de la altura, o de la cota, mejor dicho, de la cúspide de una torre. Vamos a hacer primeramente este método que consiste en medir una base enfrentada de manera transversal a la torre. Por eso habíamos llamado método de base transversal. Esta base, bueno, puede tener una longitud que puede andar entre los 30 a 50 metros, la cual será medida con una cinta al centímetro. ¿Qué más? Vamos a estacionar el teodolito en el punto A, extremo, uno de los extremos de esa base, y vamos a medir, bisectando la cúspide de la torre, el ángulo de altura alfa, y también poniendo un jalón en B, vamos a medir el ángulo horizontal gamma, es decir, el ángulo que forma la dirección desde A con la torre con respecto a A con B, es decir, el ángulo gamma. Lo mismo hacemos trasladándonos hacia el otro extremo de esa base, en el punto B. Vamos a medir primeramente hacia la cúspide de la torre el ángulo de altura beta, y con el círculo horizontal determinaremos cuánto vale este ángulo delta. Ángulo formado por la dirección B, base de la torre, y con respecto a B y el punto A. Bien, es decir, acá dejamos aclarado cuáles son los datos que nosotros vamos a contar. Nosotros vamos a conocer la cota de A, ZA, y la cota de B, ZB. Vamos a medir entonces, como dijimos, los ángulos alfa, beta, gamma, delta, y medimos la distancia D. ¿Y cuál es nuestra incógnita? Es la cota del punto P, que sería la cúspide de esa torre. Bueno, si nosotros tenemos medidos gamma y delta, por diferencia, con 180, podemos determinar ese ángulo ρ, donde ρ va a ser igual a 180 grados, ya que esto es un triángulo, esto sería la base del triángulo, ¿no es cierto?, visto en planta, y estas son las dos visuales inclinadas hacia la cúspide. Entonces, 180 menos gamma menos delta. Nos estaría dando este ángulo que nos estaba faltando. Una vez que tenemos este ángulo, podríamos calcular, por ejemplo, cuánto valen los lados de este triángulo, A y B. Eso lo podríamos hacer planteando teorema del seno. Nosotros podríamos decir que A es al seno de delta, como B es al seno de ρ. De acá podríamos sacar que A es igual a B por el seno de delta sobre el seno de ρ. De la misma manera, podríamos plantear que B es al seno de gamma como la distancia D es al seno de ρ. Por lo tanto, B va a ser igual a D por el seno de gamma sobre el seno de ρ. Es decir, que tenemos ya resuelto también los lados
sabemos cuánto valen los lados de ese triángulo que se forma en planta en esta disposición. ¿Qué tendríamos que hacer? Plantear ahora, como habíamos visto, la expresión que me permite calcular la cota del punto P. Entonces vamos a decir que Z de P va a ser igual, si lo hacemos por ejemplo con respecto al lado A, vamos a decir que es igual al valor de Z de A, cota del punto A, más la altura del instrumento en A, lo vamos a medir, más A, distancia horizontal hasta la base de la torre, por tangente de alfa más CR. Este método también nos permite controlar si estamos trabajando bien. ¿Qué podemos hacer? Así como lo hicimos desde A, podemos hacerlo desde la posición B, planteando que la cota de P va a ser igual a la cota de A más la cota de B. En este caso estamos estacionados ahora en B, la cota de B, más la altura del instrumento en B, más B por tangente de beta más CR. CR en este caso están calculados en el primero con la distancia A, en el segundo con la distancia B. Se utiliza en el caso que sean necesarios, es decir, si te está dando más de 1 centímetro podemos considerarlo. Todo depende de la distancia A y B que estemos alejados de esa torre. Bien, vamos a tener dos valores de Z que tendrían que ser, si el trabajo está bien realizado, iguales, o prácticamente iguales, con diferencia de muy pocos centímetros. Si son pequeñas diferencias, lo que podemos tomar como el valor de la cota de la cúspide de la torre, el promedio de ambos. Es decir, sumamos estos dos valores, los dividimos por 2 y ese sería el valor de la cúspide de la cota de la cúspide de la torre. Acá tenemos otra posibilidad de poder calcular la cota de la cúspide de una torre. Y es cuando, en lugar de ubicarnos transversalmente, nos alineamos con la torre. En este caso tenemos que hacer dos estaciones de nivel. Nosotros no tenemos acceso hacia la torre como para medir esa distancia, entonces vamos a hacer dos estaciones. Una estación A de nivel y luego nos vamos a correr una distancia D que sí vamos a medir. Esa distancia D también puede ser 30, 50 metros, la que creamos conveniente, la medimos al centímetro con cinta y hacemos una segunda estación. Acá como datos vamos a contar con la cota de A, la cota de B, de estos dos puntos estación. Vamos a medir la distancia D, como dijimos con cinta, ángulos alfa y ángulo beta, los dos ángulos de altura. Y nuestra incógnita va a ser calcular la cota de ese punto P. Ya vamos a ver también que vamos a tener que resolver esto y conocer, y aparece como incógnita, esta distancia X a la que se encuentra ubicada, por ejemplo, en este caso, la estación A. Bien, entonces, acá lo que vamos a tener que plantear es directamente cuál es la expresión de nivelación trigonométrica como lo veníamos haciendo. Es decir, que para la estación A vamos a tener que Z
de P es igual a la cota de A más la altura del instrumento en A más la distancia horizontal, que en este caso sería X, por tangente de alfa. Dejemos por ahora el efecto de curvatura y refracción. También podemos plantear que Z de P es igual, ahora desde la estación B, a Z de B más altura del instrumento en B más X más D por tangente de beta. ¿Qué tenemos acá? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, Z de P y X. Reemplazando, bueno, eso ya es conocido, digamos, despejando, por ejemplo, una de las incógnitas, podemos resolver en la otra y así llegar a obtener los dos, digamos, los dos valores, los dos resultados de las dos incógnitas que teníamos, que eran Z de P, que es lo que a nosotros nos interesa, y también vamos a conocer la distancia X, que no es importante en este caso. ¿Qué ocurre con este método? En el anterior de base transversal vimos que había verificación. Es decir, como calculábamos la cota de la cúspide desde una estación y luego desde la otra, había control. Las dos tenían que ser prácticamente iguales o muy parecidas. En este caso no tenemos control, porque tenemos las dos estaciones y la única forma de poder hacer un control sería repetir el método. Es decir, visto de arriba, si esto fuera el punto P, tendríamos que hacer, por ejemplo, la estación, como habíamos puesto acá, la estación B, una estación A, y luego hacer nuevamente una estación C y una estación D. Y verificar que desde esta otra posición, desde esta otra nueva base alineada, los resultados sean similares a la anterior. También acá hay que tener en cuenta una cosa. Si las distancias son importantes, interviene el factor CR, curvatura y refracción. Ese factor CR también estará en función de esta distancia X. Así que una vez que de esta forma hemos calculado cuánto valía el valor de X, podríamos llegar a incluir ese factor sumándole a una de estas expresiones y calcular CR y así calcular el valor que corresponde de la cota del punto P. Bueno, con esto damos por finalizado entonces lo que es nivelación trigonométrica, teniendo en estos casos dos ejemplos de aplicación. Tomemos esto como ejemplo de aplicación de este tipo de nivelación, pero recordando siempre que el objetivo fundamental de la nivelación trigonométrica es determinar cotas de puntos ubicados a grandes distancias y, como habíamos dicho, con una precisión razonable, digamos, para los tipos de desniveles que en este caso ya son importantes y que estamos considerando.